Hola amigos, Dios desea que te acerques a Él y que aprendas mucho más sobre sus enseñanzas. Ellas te van a convertir en un mejor cristiano o cristiana y también en una mejor persona. Te invito a que solicites el curso La Biblia Habla, donde podrás estudiar temas como la esperanza ante la muerte, una sociedad con Dios o una vida santa, feliz, entre otras y hermosas temáticas. Junto al pastor Joel Sandoval les invitamos a disfrutar lo que Dios tiene preparado para hoy. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles y compartir nuevamente en este tiempo de paz la palabra de Dios, con el único propósito no solo de aprender más acerca de las Escrituras, sino de una vez que escuchemos y entendamos el mensaje que Dios quiere para nuestro corazón, cada uno de nosotros pueda ratificar ese sentir la voz de Dios en nuestra vida. Porque lo único que Dios desea en su corazón es que podamos responder a sus llamados, a su invitación. Y a través del estudio del santuario, a través de descubrir el plan de salvación, vamos a darnos cuenta de que el único anhelo de Dios es que próximamente o más pronto posible nosotros podamos tomar aquellas decisiones de salvación para nuestra vida. Hoy vamos a continuar, de acuerdo a las temáticas que hemos tenido, hablando acerca del día de la expiación, pero ya siendo aplicado con el resto de las Escrituras. Por lo tanto, te invito para que puedas tener tu Biblia, porque hoy la vamos a usar bastante, para darnos cuenta de que todo lo que fue hecho, dicho en el pasado, tiene una aplicación en el resto de las Escrituras y por ende también nos convertimos en actores principales, protagonistas del desenlace de todo lo que ocurrió en la antigüedad, pero hoy en el presente tú y yo tenemos mucho que ver y muchas decisiones que tomar. Te invito entonces para que juntos podamos orar a nuestro Dios. Querido Dios y Padre, en esta hora muchas gracias te damos, porque nuevamente abrimos tu palabra y queremos ser, Señor, sorprendidos por los mensajes de tu palabra. Que la claridad que el Espíritu Santo nos pueda dar para entender sea, Señor, la tónica de estos minutos para escuchar, Señor, con claridad tu voz, para permitir que el Espíritu Santo plasme en nuestro corazón un mensaje en donde podamos tomar las mejores decisiones para nuestra salvación personal, para también, Señor, ver nuestras vidas bendecidas. Te lo pedimos y te invitamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos compartido aquellos significados de la ceremonia del día de la expiación. Mencionamos en el último capítulo que tenía al menos 3 propósitos importantes. Uno de ellos era la purificación del santuario y del pueblo. Otro significado o propósito era el juicio de Dios para con Israel. Y por último era la vindicación de Dios, de su santidad, de su persona y de su santuario. Por lo tanto, nos vamos a desprender de uno de estos propósitos para descubrir que tiene una enseñanza importante y una aplicación para los días finales de la historia de este mundo. Podríamos hablar entonces del día de la expiación y el juicio final de Dios, ya que el día de la expiación en sí mismo era el día del juicio, era un juicio, es entonces la figura o una ilustración de cómo será y qué ocurrirá en el juicio final en la segunda venida de Cristo, antes de la segunda venida, durante y después de la segunda venida de Cristo. Vamos entonces a ver, vamos a ir comparando los pasos del día de la expiación aplicado en los juicios o en el juicio final de Dios. ¿Te gusta la montaña? O al menos has visto películas o documentales acerca del alpinismo. Siempre es interesante ver cuando canales de documentales de televisión muestran los ascensos, por ejemplo, al Everest o a las grandes montañas
a los grandes desafíos que los alpinistas adoptan al querer subir una montaña. Ya seamos aficionados o tal vez a través de la televisión, es interesante ver cuando de lejos vemos una gran montaña. De lejos vemos solamente una montaña, pero a medida que nos vamos acercando y vamos cambiando la perspectiva o la ruta nos va haciendo girar unos grados a la derecha, girar unos grados a la izquierda, nos damos cuenta que aquella montaña que de lejos veíamos una sola está compuesta de varias cimas a diferentes niveles de altura. El juicio de Dios, especialmente en los evangelios, y cuando Cristo habla del juicio final, Él lo menciona en singular, como si fuera un solo juicio de Dios. Pero a medida que vamos escudriñando las Escrituras y nos vamos acercando a esta montaña, nos damos cuenta que al menos el juicio de Dios tiene 3 etapas. Es decir, la montaña que llamamos juicio, a medida que nos acercamos a través de las Escrituras, nos damos cuenta que el juicio de Dios se compone de 3 etapas. De lejos es una montaña, pero cuando nos acercamos tiene 3 elementos o 3 cimas. Lo mismo ocurre con el juicio de Dios. Y a través del santuario y específicamente el día de la expiación podemos darnos cuenta claramente de estas 3 etapas del juicio de Dios. Una etapa es previa a la segunda venida de Cristo. Otra etapa es después de la segunda venida de Cristo. Y la última etapa es la etapa ejecutoria del juicio de Dios posterior a un tiempo específico de la segunda venida, después de la segunda venida de Cristo, un tiempo específico, y cuando acaba ese tiempo, que lo vamos a analizar, comienza la última etapa del juicio divino, del juicio de Dios. Muchas veces tal vez hemos escuchado el mensaje cristiano o el evangelio enfatizado en el juicio, pero en un contexto negativo. Muchas veces, por ejemplo, podemos escuchar que si no te arrepientes, si no entregas tu vida a Dios, tu alma arderá o tu cuerpo o tu vida arderá en el día del juicio final. O tal vez hemos incluso no escuchado de interpretaciones humanas, sino que hemos leído la Biblia en donde dice que en el tiempo del fin, en la segunda venida, para algunos será un día de lloro y crujir de dientes. Los evangelios, como mencionábamos en la ilustración de la montaña, están mencionando el juicio de Dios como un todo. Pero a través del santuario podemos descubrir que ese todo, ese juicio de Dios, donde tiene una etapa de examinación, de examen, una de comprobación y de ejecución, tal como ocurre hoy en día en un juicio en nuestros tribunales de nuestros países. Hay un periodo de investigación, existe un periodo antes o previo a la sentencia y existe el momento cuando está la sentencia. Pues bien, vamos entonces a la palabra de Dios, donde vamos a descubrir estas 3 etapas del juicio final de Dios. ¿En cuál estaremos nosotros? ¿En cuál te gustaría estar? ¿Depende tal vez de nuestras decisiones? Vamos juntos, acompáñenme a abrir la palabra de Dios. Entonces, el día de la expiación nos presenta 3 fases del juicio final de Dios. Los acontecimientos que sucedían durante el día de la expiación ilustran estas 3 fases del juicio final y son un juicio previo a la segunda venida de Cristo, o es también conocido como un juicio examinador o investigador. Luego viene un juicio milenario, es decir, después de la segunda venida de Cristo, hay 1000 años en donde está ocurriendo un juicio. Y en tercer lugar está el juicio ejecutivo, que ocurre al final del milenio o al final de esos 1000 años después de la segunda venida de Cristo. Entonces ahora el desafío es, ¿cómo a través del día de la expiación nosotros podemos ver de qué se trata, en qué momento ocurre, y lo vamos a complementar con otros textos, cada una de las etapas del juicio, el juicio final de Dios? Vemos el primer punto, que es la remoción de los pecados del santuario. Como vimos en los capítulos anteriores, ese sacrificio de Jehová permitía la limpieza y la purificación, la extracción de los pecados del pueblo de Dios y del santuario.
Y esto está relacionado con la primera fase del juicio de Dios. Es una fase investigadora y es anterior al advenimiento del juicio de Dios o de la venida de Dios. Su enfoque se dirige a los nombres registrados en los libros de la vida, tal como el día de la expiación se enfocaba en el acto de quitar del santuario los pecados confesados de los penitentes. Los falsos creyentes serán echados fuera y la fe de los verdaderos creyentes y su unión con Cristo será confirmada ante el universo leal y los registros de sus pecados serán borrados. El libro de Pedro, en una de sus cartas, el apóstol Pedro dice que es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Es decir, el juicio de Dios es uno solo, pero en su primera etapa es un periodo en donde se investiga, en donde se tiene que comprobar que todos aquellos, tal como en el día de la expiación, previamente habían confiado por medio de la fe a través de los holocaustos y los sacrificios continuos en Cristo Jesús, entonces se tenía que investigar y ratificar los registros de si esos pecados realmente fueron confesados a Dios y fueron puestos delante de Dios. Para un juicio tiene que haber registros. Y la palabra de Dios menciona al menos 2 libros celestiales. Uno es el libro de la vida y el otro es el libro de las memorias, donde estaban anotados, en el libro de la vida estaban anotados los nombres de aquellas personas que han confiado en Cristo Jesús y le han entregado su vida a Jesús declarándolo como su Señor y su Salvador. Independiente si después al correr del tiempo permanecen fieles a Dios o se han apartado de los caminos de Dios. Pero son hijos de Dios. El otro libro tiene el registro acerca de los pecados, de nuestras conductas, de nuestros pensamientos, de todo aquello que contamina y mancha el santuario celestial. Si era necesario, la primera fase del día de la expiación, limpiar el santuario terrenal de los pecados del pueblo de Dios, entonces en el santuario celestial también están nuestros pecados confesados a Cristo Jesús, perdonados por Cristo Jesús, pero a pesar de ser perdonados, no obstante, permanecen en el santuario celestial. Y tal como en la antigüedad, el día de la expiación era el día de la purificación, entonces tiene que haber un día, un momento antes de la segunda venida de Cristo, en donde Cristo Jesús comience una etapa de purificación y para eso tiene que examinar el libro de los pecados para revisar nuestro nombre, nuestros pecados, si realmente hemos confiado en la sangre expiatoria y en el perdón de Cristo Jesús. Vemos que el día de la expiación en la antigüedad está reflejando una realidad en nuestros días. Cuando entremos a estudiar el santuario en el libro de Daniel, nos vamos a dar cuenta que la profecía bíblica nos muestra el día preciso cuando comienza este proceso jurídico de Dios para con su pueblo, para solamente aquellos que lo han aceptado como su Señor y Salvador. Pero yo ya les adelanto que el libro de Daniel menciona que el día en que el santuario era purificado es a partir del año 1844. A partir de ese año, después de Cristo, 1844 después de Cristo, Cristo Jesús comienza a realizar una obra de sumo sacerdote en el lugar santísimo. Se abren los registros, está la ley de Dios y comienzan los libros a mostrar nuestra vida para ver si realmente aquellos que confiamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador, somos perdonados por Él. Y aquellos que tal vez que hemos aceptado al Señor, si por alguna razón nos hemos apartado, también, dice en la antigüedad, ¿se acuerdan? Decía, iba a ser cortado del pueblo, no iba a tener parte con los escogidos o con el pueblo de Dios. De la misma manera, el juicio previo a la venida de Cristo está preparando la sentencia para cuando Cristo venga. En los evangelios Jesús dice que a unos le dirá, venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, mientras que a los de la izquierda le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Por lo tanto, esa sentencia no es espontánea, sino que previo, a partir de 1844, la primera etapa del juicio de Dios, de acuerdo al día de la expiación, es
la investigación o la examinación de los pecados, de los libros de aquellos que ya habían sido perdonados, de esos pecados que ya eran perdonados. El destierro, del macho cabrío, del chivo emisario en el desierto, simboliza la segunda etapa del juicio de Dios. Este símbolo está reflejando la prisión milenaria de Satanás en este mundo desolado que comienza en la segunda venida de Cristo y coincide con la segunda fase del juicio final, la cual se desarrolla en el cielo. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, señala que después de la segunda venida de Cristo, cuando el Señor reúna a sus escogidos y esté durante 1000 años en el reino celestial, Satanás quedará en esta tierra solo, sin tener a nadie quien engañar. Y dice la Biblia que será atado o encadenado durante 1000 años. Por supuesto que esas cadenas tienen mucho que ver, no con tanta literalidad, porque el libro de Apocalipsis es un libro profético simbólico, pero al no tener a nadie quien engañar, entonces está enclaustrado en una circunstancialidad. Por lo tanto, el capítulo 20 nos está mostrando que durante 1000 años Satanás es dejado en esta tierra. ¿Y qué ocurre con los hijos de Dios? Durante esos 1000 años, dice la palabra de Dios, que los santos reinan con Cristo Jesús. Se sientan con Él junto al trono. Y el acto de sentarse en el trono es un acto de juicio. Es decir, es un doble juicio. En esta segunda etapa es un doble juicio. Los santos están ratificando la decisión divina esa opción de salvación. Claro, porque tal vez muchas sorpresas van a ocurrir en el día de la segunda venida de Cristo. Personas que tal vez pensábamos que iban a ser salvas, no van a ser salvas. Y otros que, como el ladrón en la cruz, en donde la mayoría de las personas vio a un criminal morir y que no escuchó ni se enteró de que Jesús le dijo que cuando vendría por segunda vez estaría con él en el reino de los cielos. Por lo tanto, para evitar esas sorpresas y para ratificar y reivindicar la persona, la voluntad y el amor de Dios durante esos 1000 años, los santos, los escogidos, los salvos estarán confirmando la salvación que Dios le otorgó a aquellos que confiaron en Cristo Jesús, su Hijo amado. El pueblo de Dios en la antigüedad, mientras el emisario era llevado al desierto, desterrado, aislado, entonces el pueblo de Dios estaba gozando del perdón y la salvación del día de la expiación. En esta segunda etapa, mientras el pueblo de Dios está en el reino de los cielos, gozando y disfrutando y gobernando junto con Cristo, examinando aquellas decisiones de salvación, el enemigo de Dios queda desterrado, aislado, queda solitario, sin tener a nadie quien engañar, en una cadena circunstancial en este planeta. La palabra de Dios continúa ahí en el libro de Apocalipsis, dice que después de los 1000 años desciende la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y dice que en ella no entrará nadie que cometa mentira, atrocidades, pecados, sino que solamente están dentro de la ciudad aquellos que sus nombres están inscritos en los libros de la vida. Y cuando desciende la santa ciudad, dice que Satanás, al ver que están resucitando aquellos que nunca tomaron una decisión por Cristo o que habiéndola tomado se apartaron de los caminos de Dios, entonces dice que él intenta ir para destruir y tomar la santa ciudad. Pero en ese momento aparece Cristo Jesús desde la santa ciudad y da la sentencia de ser lanzado al lago de fuego a Satanás y a todos aquellos que estaban fuera de la ciudad. Es decir, la tercera y última etapa del juicio de Dios es la exterminación completa del pecado.
Y cuando el sumo sacerdote salía del santuario y cuando el emisario, cuando el chivo, el macho cabrío de Azazel se iba simbólicamente cargando los pecados del pueblo, entonces el campamento, la ciudad o el pueblo de Dios estaba limpio de todo pecado. El juicio de Dios en su tercera etapa final es para restaurar esta tierra que fue contaminada por el pecado. Esta vez es para erradicar por completo todo vestigio de pecado. ¿De qué forma? A través de un lago de fuego que tiene consecuencias eternas, pero que no va a estar quemando a los impíos eternamente, sino que las consecuencias de esa sentencia son eternas, pues nunca más habrá pecado en esta tierra. Y después de los 1000 años, como mencionábamos, la santa ciudad se posa en esta tierra y nuevamente esta tierra contaminada, que había estado contaminada por el pecado, se transforma en la nueva Jerusalén, en el paraíso de Dios, en el reino de los cielos. Qué maravilloso ver cómo el juicio de Dios es de bendición para aquellos que le aceptan. El juicio de Dios es para obtener el perdón y la ratificación de salvación. Tal vez la pregunta es, ¿en qué etapa del juicio de Dios te gustaría vivir? ¿En la primera etapa o en la última etapa? La última etapa es ejecutoria. La primera etapa es si bien es de examinación, y a nadie le gusta que nos examinen, pero es necesario que Dios examine a sus hijos, a su pueblo, para ratificar y cuando Él venga pueda darte la sentencia: ven, hijo mío, has sido fiel, has entregado tu corazón y hoy tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Los actos del pasado, del día de la expiación, reflejan el ministerio de Jesús en nuestro favor. Y hoy, en este año, porque ya estamos mucho más, han pasado muchos años desde 1844, hoy Cristo está en este juicio previo al advenimiento. Pero querido amigo, la buena noticia es que es un juicio de salvación. Es un juicio solamente para aquellos que aceptan a Cristo Jesús en su corazón como Salvador. Y yo te pregunto en esta hora, ¿será que tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón? ¿Será que tú quieres tomar tu decisión? Yo te invito, llama por teléfono, comunícate con nosotros de alguna manera y cuéntanos y dinos: yo también he tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús y prepararme para que el juicio para mí sea un juicio de salvación y no de condenación. Si es así tu deseo, permíteme orar por ti. Querido Dios y Padre, en esta hora te damos gracias por la bendición del juicio divino, porque no es un juicio de condenación para aquellos que entregan y aceptan a Cristo Jesús como Señor y Salvador. En esta hora queremos orar especialmente por nuestros amigos, para que tú les bendigas y para que en esta hora el Espíritu Santo esté hablando a sus corazones, para que puedan tomar una decisión por Cristo Jesús, para que puedan ponerse en contacto con nosotros, para poder entregarle las herramientas, los materiales, para seguir preparándonos, para cuando tú vengas por segunda vez, poder escuchar tu voz que nos diga: ven, hijo mío, has sido fiel, hereda el reino preparado para cada uno de nosotros desde la fundación del mundo. Gracias te damos, querido Dios, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que estas palabras de vida hayan llenado de gozo y alegría tu corazón. ¿Quieres seguir aprendiendo del amor de Dios, pero no sabes cómo estudiar la Biblia por sí solo? Tenemos la solución para ti. La revista La Biblia Habla te ayudará a estudiar las Escrituras de forma sistemática, ordenada y dinámica. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org y recibe gratuitamente este material. Quédate con nosotros, estás viendo Nuevo Tiempo, canal de esperanza.
Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo.